Bendito sea el nombre del Señor. Gloria al nombre de Jesús. Dios bendiga a los hermanos, a las hermanas en esta preciosa mañana del Señor. Esta es la escuela bíblica en la lección número 3, ¿verdad? Con el título La inherencia de la Biblia. Gloria al nombre del Señor. Así que damos la bienvenida a los hermanos y hermanas y a los que están escuchando a través de los medios de internet. Gloria al nombre del Señor. Tenemos el tema de hoy, la inherencia de la Biblia, y vamos a estar analizando no tanto el tema, sino también los versículos, ¿verdad?, que están establecidos en la lección de hoy. Son dos textos, uno es Mateo capítulo 5, 17 al 21, y el libro de Hebreos capítulo 10, del 15 al 17. Vamos a estar leyendo primeramente Mateo y luego leemos el texto de Hebreo. Mateo 5, 17 al 21. No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley, hasta que todo se haya cumplido. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños y así enseña a los hombres muy pequeños será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga, los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Oíste que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Y ahora vamos a estar leyendo el otro pasaje bíblico de Hebreos capítulo 10, del 15 al 17. Y dice, y no atestigua lo mismo el Espíritu Santo, porque después de haber dicho, este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones, en sus mentes las escribiré. Añade, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Gloria al nombre del Señor. Primeramente, en este pasaje de Mateo, capítulo 5, 17 al 21, vemos una discusión, ¿verdad?, muy interesante que tiene que ver, ¿verdad?, con las escrituras, con la ley, con los mandamientos y la importancia que tienen los mandamientos y la ley para nosotros como cristianos y como iglesia. Yendo al contexto de lo que estaba pasando en ese capítulo 5, que es parte del Sermón del Monte de Jesús en Mateo, para un judío ortodoxo, estricto de tiempos de Jesús, la religión, servir a Dios, era una cuestión de cumplir múltiples reglas, múltiples mandamientos. Consideraban estas reglas y normas cuestiones literalmente de vida o muerte. Estaba el destino eterno envuelto en todas estas reglas y múltiples mandamientos. Está claro que Jesús no quería decir que ninguna de estas reglas o múltiples normas no hubiera de desaparecer. Repetidamente las criticó y las quebrantó él mismo. Y también vemos que el apóstol Pablo también hizo lo mismo, criticando y señalando reglas que habían puesto los religiosos. Así que la pregunta queda en el tiltel, pues, ¿qué mandamiento está refiriéndose el Señor? Porque aquí Jesús está apoyando la ley, los mandamientos. Pero en otros pasajes Jesús también la critica. O ciertas reglas las critica y las pone en duda o las rechaza o él mismo las quebranta. Así que eso es importante, ¿verdad?, que lo aclaremos. ¿Qué entendía Jesús por la ley? Es una pregunta importante. ¿Qué entendía Jesús por la ley? Dijo que no había venido para abolir la ley, sino para cumplirla. ¿Ok? Es decir, vino realmente para resaltar el verdadero sentido de la ley. En el verso 18, Jesús afirma inquebrantabilidad de la ley cuando dice,
porque de cierto digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. Aquí tenemos que detenernos unos segundos para explicar esta oración de qué significa, o tratar de preguntarnos qué significa una jota y una tilde, ¿verdad? Prácticamente, cuando observamos el alfabeto hebreo, lo que Jesús está tratando de decir, no se está refiriendo a las letras del griego, ni del latín, ni del español. Y quizás las traducciones no ayudan mucho en este sentido, ¿no? Jesús lo que está tratando de decir que los más pequeños de los mandamientos hay que obedecerlo. Y él menciona la yota o la jota, pero no es la jota del español, ni la yota del griego o del latín, sino es la yota con Y. Se nombra así, la yota. Les puse ahí el alfabeto hebreo para que tengan una idea. La primera letra, que es como si fuera una comita pequeñita que está en la primera, se la puse como un cuadro en rojo. Esa es la yota. Esa es la letra yota, es la primera que está ahí en la lista, y es como si fuera nuestra I, como una Y latina de nosotros en español. Como pueden ver ahí, de todas esas letras del alfabeto hebreo, esa es la más pequeña, la yota, una comita, algo bien pequeñito. A eso se refería Jesús. ¿Ok? Ahora está la otra palabra, la tilde. Y la tilde, lo que Jesús estaba refiriendo es lo que se menciona en hebreo como el kot, que es prácticamente un diseño bien pequeñito encima de la letra. Eso es el kot, o lo que se traduce en la Biblia como la tilde. Es un pequeño diseño arriba de las letras. Esto ayudaba a la pronunciación de las palabras en hebreo. Así que Jesús lo que está diciendo está comparando la yota, que es la letra más pequeña, y el diseño más pequeño del alfabeto. Jesús está diciendo que hay que también obedecerlo. Así que las enseñanzas de Jesús van bien claras en este sentido, ¿no? El cuidado del Señor acerca de la ley se extiende a lo más minucioso de las Escrituras, como es la diminuta letra que hablamos del yot con la tilde, que es el diseño de arriba de las letras. Así que la Escritura es inspirada por Dios, por eso sus letras se llaman sagradas. Eso está en 2 Timoteo 3, 5 al 16. Y por eso también dijo el Señor que la Escritura no puede ser quebrantada. Así que Jesús está resaltando los mandamientos, está resaltando la ley como palabra de Dios. Y eso es una evidencia de que es palabra de Dios, porque el mismo Jesús lo está confirmando. ¿Ok? La pregunta sigue en pie. ¿Cuál era el verdadero sentido de la ley? Por el cuestionamiento que ya le hice al principio. Jesús apoya la ley, pero también por otro lado critica algunas reglas. Y él mismo rompe algunas reglas. Volvemos a la pregunta. ¿Cuál era el verdadero sentido de la ley? El único principio supremo de la ley era que el hombre debe buscar en todas las cosas la voluntad de Dios. Y que cuando la conoce debe dedicar toda su vida a obedecerla. Ese es el trabajo de todos nosotros, ¿no? Buscar lo que es la voluntad de Dios en su palabra y esforzarnos y comprometernos a obedecer la palabra del Señor. Los escribas y los fariseos tenían razón en buscar la voluntad de Dios. En eso tenían razón. Y más aún en dedicar sus vidas a obedecerla. Esa intención estaba bien de parte de los escribas y los fariseos. Pero tenían un problema, siempre hay un pero, ¿verdad? Tenían un problema. No poder identificar la esencia de la voluntad de Dios por causa de las múltiples reglas y múltiples normas hechas por el hombre y no por Dios. Esa es la que Jesús criticaba. Esa es la que Pablo criticaba. Las reglas inventadas por las tradiciones,
las cargas que los religiosos ponen encima de las personas. Y esa es la que Jesús no apoya. Si vamos a un ejemplo o varios ejemplos, ¿verdad?, de qué realmente estamos hablando, o sea, qué son las reglas que están añadidas, qué eran las reglas que los judíos añadían por encima de la ley o entrelazadas en la ley. Hay un ejemplo en Mateo 15, del 1 al 8, ahí Jesús critica una regla, ahí Jesús critica una norma, y esa regla se llamaba la ley del Corbán. Era una regla de la tradición judía, no estaba en la ley de Moisés, eso se lo inventaron ellos. Y Jesús criticó fuertemente esta regla, porque puede haber una regla de la tradición que sea correcta, que sea en armonía con la palabra, pero esta no lo era. La ley del Corbán no estaba en armonía con la palabra del Señor. Así que era una regla inventada, una regla, una carga más, ¿verdad?, para el ser humano. Y en Mateo 5, del 1 al 8, lo voy a leer para que vean lo que estamos hablando exactamente. Voy a leer Mateo 5, del 1 al 9 en la traducción lenguaje actual. Mateo 15. Dice, algunos de los fariseos y de los maestros de la ley que habían venido de Jerusalén, le preguntaron a Jesús, ¿por qué tus discípulos no siguen las costumbres que nuestros antepasados han practicado desde hace mucho tiempo? Ahí como que le quisieron regañar a Jesús, ¿verdad? ¿Por qué no se lavan las manos antes de comer? Esas fueron las preguntas que le hicieron a Jesús. Pero Jesús respondió con otra pregunta. En el verso 3, Jesús les dijo, ¿y por qué ustedes desobedecen el mandamiento de Dios para obedecer sus propias costumbres? Ahí está el cantazo. En el verso 4, ¿por qué Dios dijo, respeten a su padre y a su madre? Esta es la versión traducción lenguaje actual. En Reina Valera es, honra a tu padre y a tu madre. Esa es la ley que se está refiriendo a Jesús. Respeten a su padre y a su madre. La persona que maltrate a su padre o a su madre tendrá que morir. Ese es el mandamiento de Dios, que todos conocemos. Honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen. La ley del Corbán estaba en contra de ese mandamiento y por eso Jesús la está criticando. Si seguimos leyendo en Mateo 15, del 5 en adelante, dice, pero ustedes dicen que uno no desobedece a Dios si le dice a sus padres, no puedo ayudarlos porque prometí darle a Dios todo lo que tengo, incluyendo mi dinero. Ustedes no hacen caso de los mandamientos de Dios con tal de seguir sus propias costumbres. Ahí está clarito. Ahí está Jesús separando lo que es mandamiento y lo que son costumbres o tradiciones. Verso 7. Son unos hipócritas. Dios tenía razón cuando dijo por medio del profeta Isaías, este pueblo dice que me obedece, pero en verdad nunca piensan en mí. Y el verso 9, el último, de nada sirve que ustedes me alaben, pues inventan reglas y luego las enseñan diciendo que yo las ordené. Es más claro, ¿verdad? No podemos hablar. Jesús fue clarito ahí. No se fue con rodeo, no se fue con parábola. Aquí vamos a explicar bien esto. Está el mandamiento de Dios, está la palabra de Dios, pero están las reglas que ustedes inventan. Y si las reglas que ustedes inventan no están en armonía con la palabra de Dios, no es de Dios. No es de Dios. Para resumirlo, la ley del Corbán. Se inventó esta ley para que las personas tenían dinero, ¿verdad? Y si por alguna razón sus padres estaban en necesidad, no estaba obligado a ayudar a los padres que estaban en necesidad, porque había prometido ese dinero al templo. Como dicen por ahí, qué pantalones, ¿verdad? Y dejaban a sus padres en necesidad para dárselo al templo. Jesús criticó esa tradición. Jesús criticó esa ley, esa norma, porque no iba acorde con el mandamiento, honra a tu padre y a tu madre. Otro ejemplo, escribir era un trabajo y por tanto prohibido el sábado. El mandamiento del sábado es claro, pero la tradición judía ha escrito un montón de explicaciones
Son muchas páginas, libros, explicando detalle por detalle qué es quebrantar el sábado y qué no lo es. Entonces ellos dicen, trabajar no se puede el sábado, pero ¿qué es trabajar? Y ahí empieza con un montón de explicaciones. Había que definir realmente si escribir era trabajo. Era la pregunta que se hacían. Y se definió, y esto está en la ley de los rabinos, dice, el que escribe 2 letras del alfabeto es culpable. O sea, si una persona un sábado escribía 2 letras, era culpable. También curar era otro trabajo prohibido el sábado. Si era debido a muerte, lo podían atender. Si no era debido a muerte, por ejemplo, una herida en el brazo, el médico, si era sábado, ¿verdad? El médico ponía un... Así que podía poner una venda en una herida, pero no un ungüento. Se podía poner un algodón en un oído adolorido, pero sin medicación. La regla que ellos inventaron fue, realmente vas a atender al paciente para que se quede estable, pero no para que mejore. Porque si hace que mejore, quebraste el sábado. Usted sabe que Jesús, cuando hizo un milagro en la sinagoga un sábado, le cayeron arriba, le criticaron, lo regañaron, porque había sanado un hombre el sábado en la sinagoga. Y Jesús le respondió fuertemente, ustedes ya han perdido la esencia de lo que es el mandamiento del sábado. Ya se extraviaron, porque abandonaron la justicia, abandonaron la caridad, abandonaron el servir a los demás. Y siempre las enseñanzas de Jesús nos enseñan que la caridad, el servir a los demás, el ayudar a los demás va por encima que todo. Otro ejemplo, no se podía sembrar, no se podía cocinar, no se podía coser, etcétera, etcétera, etcétera. La mujer podía un sábado desatar un nudo de su traje, pero el hombre, cuando tenía el animal en el campo, no podía atar la cuerda del animal. Fíjense qué diferencia. La mujer podía hacerse un nudo en el traje, pero aquel para amarrar el animal no se podía. En la modernidad, ¿verdad? Yo tuve el privilegio de estar ya en 2 ocasiones en Israel, y es impresionante, ¿verdad? Como los ortodoxos. Y yo tuve una experiencia que yo estaba un viernes a las 5:20 por ahí de la tarde frente a las murallas de los lamentos. Y yo cogí mi cámara para filmar un video de toda la muralla de los lamentos. Y yo empecé a filmar, no llevaba ni 3 segundos cuando se me acercó un hombre hablándome hebreo, ¿verdad? Y aunque no lo entendí, sí entendí el manoteo y las expresiones de la cara. Yo entendí que me estaba diciendo apagar la cámara. Como yo fue lo que entendí, yo apagué la cámara y fui donde el profesor, que era el que me lo llevó a Israel, y le pregunté, mira, me acaban de regañar ahí. ¿Qué pasó? No, porque es que el sábado no se puede filmar, para ellos eso es quebrantar el sábado. Y yo le dije, pero estamos a viernes y son las 5:20 de la tarde. No, acuérdate que el sábado empieza el viernes a las 6. Y yo le contesté, profesor, pero son las 5:30, no son las 6. No, ya ellos media hora antes ya están controlando todo el ambiente para que no haya una ofensa a Jehová. Eso me pasó a mí. Y yo, Dios mío, de verdad que... Cuando estuve en el hotel, y me pasó cada hotel que yo fui a Israel, el sábado, si hay 4 ascensores en el hotel, ponen uno nada más que tú puedas manejarlo con el botón. Los otros 3 son automáticos. Porque para ellos apretar el botón del ascensor es quebrantar el sábado. Y se forma una fila porque el ascensor va piso por piso automático. Piso por piso. Porque ellos no pueden apretar el botón. Yo escuché que muchos piensan que hacerse gárgaras con Listerine un sábado es quebrantar el sábado. ¿Verdad? Así están, ¿verdad? La tradición. Y Jesús se enfrentó con esto. Y Jesús criticó esas reglas. Y el apóstol Pablo también.
Así que, ¿cuál es el principio verdadero que hay detrás de la ley? El cual Jesús, ¿verdad?, quiso cumplir. Prácticamente cuando nosotros observamos los mandamientos del Señor, ¿se acuerdan el pasaje de Mateo 22 cuando le preguntan a Jesús, ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Y él dijo, amar a Dios sobre todas las cosas, con toda tu mente, con toda tu alma, y a tu prójimo como a ti mismo. Esa es, amado hermano, la esencia de los mandamientos. Jesús mismo lo dijo. El resumen de toda la ley, el resumen de todos los mandamientos es tener una buena relación con Dios y una buena relación con mi hermano, con mi prójimo. Y todos los mandamientos después se basan de esos. Eso fue lo que Jesús nos enseñó en Mateo 22. Cuando observamos los 10 mandamientos, usted separa los primeros 4 y los otros 6. Y cuando usted observa el mandamiento 1 al 4, tienen que ver con mi relación con Dios. Y del 6 al 10 tienen que ver con mi relación con el prójimo. Eso es otra prueba más de que el resumen de los mandamientos es tener una buena relación con Dios y una buena relación con el prójimo. Esa reverencia y ese respeto no consistían en obedecer una multitud de reglas y de normas mezquinas. No consistían en sacrificios, sino en misericordia. No en el legalismo, sino en el amor. No en provisiones que demandaran lo que no se podía hacer, sino en la instrucción de amoldar nuestras vidas al mandamiento positivo del amor. Tenemos también el pasaje de Hebreos 10, el que leímos al principio. Un pasaje muy importante también, donde ahí prácticamente se nos dice que el sacrificio de Jesucristo trae promesa de salvación. Y ya que el mismo Espíritu Santo atestigua que Dios obrará en nosotros para hacer surgir nuevos deseos de hacer su voluntad. El autor de Hebreos, como era de costumbre, refuerza un argumento de una cita de Jeremías 31-33. Y aquí habla del nuevo pacto, que no se le impondrá a nadie desde afuera, sino que estará escrito en el corazón del ser humano. Esa esencia de la palabra de Dios, Dios la pone por su Espíritu en nuestros corazones. Solamente tenemos que obedecerla, seguirla. Amén. Cuando observamos en el tema de la inherancia de la Biblia, la palabra del Señor es infalible, es irrevocable. Cuando hablamos de infalibilidad, hablamos de que no puede errar o no puede equivocarse. Cuando hablamos de que es irrevocable, es que no se puede revocar o anular. No se puede anular. O sea que la palabra de Dios tiene autoridad. Amén. Cuando hablamos de infalibilidad, significa que no puede errar o no puede equivocarse. La infalibilidad pertenece primeramente a Dios, quien es sencillamente perfecto, verdadero y veraz. Es evidente, pues, que lo que dice Dios tiene que ser infalible, porque Dios lo está diciendo y Dios no se equivoca. Cuando hablamos de inherancia, la ausencia de errores en la Escritura es una consecuencia lógica de su infalibilidad. La Escritura es la verdad y no puede ser a la vez que contenga el error. La luz, como dice en Juan, 1 Juan 1:5, la luz excluye las tinieblas de la esencia de Dios. Del mismo modo podemos decir que la palabra de Dios es la verdad y que en ella no hay error. Cuando hablamos de irrevocable, no puede quedar sin efecto, no es como un contrato que usted lo puede eliminar. No, la palabra de Dios no se puede hacer eso. Es irrevocable. Ya se dijo, ya se va a cumplir, punto y se acabó. Como dice Ezequiel 12:25, porque Jehová hablaré, yo Jehová hablaré y se cumplirá la palabra que yo hablé. Amén. En el siglo XVIII hubo una gran discusión sobre la inherancia de la Biblia. Era la teología liberal de Europa con los evangélicos de Estados Unidos.
Y se formó una discusión muy fuerte, que todavía estamos en esa, sobre la inherencia de la Biblia. Después surgió en el siglo XX el movimiento neortodoxia con Karl Barth, que salió de la teología liberal, pero tampoco se fue a la conservadora. Y más o menos la neortodoxia vino a ser como cogiendo lo bueno de los dos, ¿verdad? Y es importante, ¿verdad?, que nosotros nos preparemos en nuestras definiciones, especialmente en lo que significa que la palabra de Dios es inspirada, porque de aquí se basa toda la discusión. Cuando hablamos de inspiración, observe que la idea no es que estos libros son dictados. La Biblia no es dictada. La Biblia es inspirada. Si hay ciertos pasajes que son dictados, como los mandamientos, ¿verdad?, que Dios escribió, pero la Biblia es en totalidad, o casi totalidad, inspirada. El mismo Pablo lo dijo en Timoteo, toda la escritura es inspirada por Dios. Si es inspirada, no es dictada. Con esta idea que debemos aceptar la total participación humana y divina, porque cuando es inspiración, hay participación humana y hay participación divina. Cuando señalamos como inspirado la Escritura, queremos decir que en estos escritos percibimos la presencia de la palabra de Dios, ya que señalan la voluntad divina para el pueblo de Dios. Ahora bien, la tensión entre la intervención humana y la divina en las Escrituras nos obliga a acercarnos críticamente a ella y nos permite escuchar con temor reverente la palabra del Señor. Estoy hablando de la práctica de interpretar las Escrituras. Porque si ya sé que la palabra es inspirada y ya sé que tiene intervención humana, intervención divina, tengo que tener mucho cuidado cuando interpreto la palabra del Señor. Así que cuando hablamos de inspiración, hay intervención humana, intervención divina. La intervención humana, ¿cuál es? Acuérdense que estas escrituras las escribieron hombres. En su sintaxis, en el orden de las palabras, el idioma, eso es intervención humana. Los principios culturales son intervención humana. Hay textos que son de principios culturales que prácticamente no están acorde con nuestra cultura en el siglo XXI. Eso también es intervención humana. La cosmovisión de muchos autores bíblicos también puede ser intervención humana. Y cuando nos acercamos a la Biblia tenemos que acercarnos críticamente para lograr una correcta interpretación. Así que la Biblia es palabra de Dios, es un libro de fe y redención. Nos lleva a Cristo, que es el propósito principal de la Biblia. Es inspirada, ya establecimos, tiene intervención humana y divina, y nos lleva a Cristo, que es su propósito principal. A través de la Biblia Dios habla y se comunica al ser humano. Prepara el mundo para creer en Cristo. Amén. Esa es la palabra del Señor. La palabra de Dios no va a errar. La Biblia no va a errar cuando dice cuál es el camino correcto. La Biblia no va a errar cuando dice que perdona tus pecados a través del sacrificio de Cristo. La Biblia no va a errar cuando te promete en tu vida de creyente un consolador, que es el Espíritu Santo. La Biblia no va a errar cuando dirige y guía al ser humano a hacer la voluntad de Dios. La Biblia no va a errar, no va a fallar cuando te promete estar contigo todos los días de tu vida. La Biblia tampoco va a errar cuando te explica cuáles son los estatutos que el ser humano debe obedecer. Tampoco la Biblia va a errar cuando te dice las consecuencias de desobedecer los mandamientos. La Biblia no va a errar, no va a fallar cuando te ofrece vida eterna. La Biblia no va a errar cuando te promete presentarte al Padre irreprensible y sin mancha a través de Cristo. Ahí no hay error, ahí no hay falla. Eso es palabra de Dios. Eso está en Colosenses, que Jesucristo, dice el apóstol Pablo, que Jesucristo nos va a presentar delante del Padre en aquel momento, ¿verdad? Cuando nos toque. Nos va a presentar delante del Padre sin mancha, irreprensible. Y eso es fruto del sacrificio de Jesucristo. En conclusión,
es la fuente, la palabra de Dios es la fuente de la verdad. La norma perfecta de lo que es bueno, lo que es correcto. Nos liberta de las consecuencias del pecado, del autoengaño y del engaño de Satanás. La Biblia nos muestra claramente el camino a la vida eterna con Dios. Jesús no nos da libertad de hacer lo que queramos, sino de libertad para seguirlo a Él. Al preocupar servir a Dios a través de su palabra, la verdad perfecta de Jesús nos liberta para que seamos todo lo que Dios quiso que fuésemos en su voluntad. Para cerrar, si ya establecimos la esencia de la palabra de Dios, según las enseñanzas de Jesús, tener una buena relación con Dios y tener una buena relación con el prójimo. Y si ya establecimos que la palabra de Dios es inherente, infalible, no se puede caducar, no vence, es palabra de Dios, lo que nos resta es leerla, estudiarla, entenderla, y lo que nos resta también es obedecerla. De nada me vale yo tener el conocimiento de que la Biblia es palabra de Dios, es inherente, es infalible, es irrevocable, si yo no la obedezco. Tenemos que poner nuestro compromiso como cristiano y como iglesia de seguir las ordenanzas de la palabra del Señor, porque para eso se escribieron, para guiarnos a hacer su voluntad, para llevarnos a tener una buena relación con Dios y una buena relación con el prójimo. De nada vale que yo diga, yo obedezco la palabra si yo ofendo a mi hermano, si yo no tengo una buena relación con Dios, porque las dos cosas van de la mano. Si yo ofendo a mi hermano, se falla mi relación con Dios. Y si yo tengo una mala relación con Dios, se afecta mi relación con mi hermano. Eso fue lo que Jesús nos enseñó, de que es la esencia de la palabra de Dios. Que Dios nos ayude a obedecerla, a seguirla y a tenerla siempre presente en nuestras vidas. Y también a dar testimonio de ella para que otros vengan al conocimiento de la verdad. Dios le bendiga, Dios le guarde. Hasta aquí esta clase bíblica en esta mañana. Dios le bendiga, hermano.